Vamos a iniciar, buenas tardes nuevamente, iniciar la presentación con la doctora Naira Yadira Valencia Costa con el tema de socialización Congreso Europeo de Farmacovigilancia del 2020. La doctora Naira Yadira Valencia es química farmacéutica, magíster en atención farmacéutica, docente de cátedra Universidad de Antioquia, jefe de servicio farmacéutico, con 20 años de experiencia en la dirección de servicios farmacéuticos de alta complejidad, con enfoque en gestión de riesgo y estándares nacionales e internacionales de acreditación, implementación de procesos de mejoramiento continuo y analítica de datos. Docente universitario por más de 18 años, con amplia experiencia en las áreas de farmacovigilancia, farmacia clínica y administración de servicios farmacéuticos. Por último, los invito a transmitir sus preguntas y comentarios y saber también de dónde están conectados a través del chat. Las preguntas se leerán al final de la presentación. También tener presente, como esto es un evento gratuito dirigido hacia todos ustedes y para ustedes, no se generará certificación. Nomás es todo, doctora Naira Yadira, el auditorio es suyo. Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas. Muchas gracias a la asociación por la invitación a este evento. Muchas gracias pues a todos los que se encuentran conectados. Qué rico poder compartir con todos ustedes esta experiencia. Entonces, como vieron en la publicidad del evento, iba a estar conmigo la compañera Rosa Calvo, que es química farmacéutica que trabaja conmigo en el hospital, pero desafortunadamente ella sufrió un accidente pues hace 2 semanas, entonces no nos puede acompañar, pero bueno, aquí estoy yo en representación de las dos. ¿Por qué estamos aquí esta noche con ustedes? Porque teníamos un compromiso con la asociación y es contarles que aprendimos, tanto Rosa como yo, en el Congreso de Farmacia, en el Congreso de Farmacovigilancia Europeo, al cual asistimos en el año 2020. Entonces, esta charla va a tener varios toques, ¿cierto? Vamos a empezar como con un toque motivacional, como para contarles un poquito por qué estuvimos en ese evento y motivarlos a que hagan cosas. Y también a medida que vamos avanzando en la charla, vamos a poder ver todas esas cosas que aprendimos nosotros en ese congreso, cómo ya se ven implementadas tanto a nivel mundial como a nivel local, ¿cierto? El congreso tuvo su versión en el año 2020, que fue la versión que nosotros asistimos, pero también tuvo su versión en el año 2021 y muchas de esas cosas pues que les voy a contar hoy obviamente ya deben tener un mayor desarrollo. Entonces, sin más preámbulo, empecemos como la presentación. Primero, esperen un segundo. Primero contarles por qué estuvimos en el Congreso. Y esto hace parte como de ese pedacito motivacional de la charla. Entonces, estuvimos en el Congreso de Farmacia, de Farmacología, de Farmacovigilancia Europeo, porque recibimos un premio que nos dio la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia en octubre de 2019. Ese premio, ¿qué fue? Fue una beca educativa para un entrenamiento internacional en farmacovigilancia, producto de haber recibido el premio al mejor trabajo de investigación presentado en el sexto y 16º Encuentro Nacional Internacional de Farmacovigilancia de las Américas. Entonces, aquí es donde les digo que los quiero motivar porque investigar paga, ¿cierto? De eso se trata. Entonces, todos los que estamos en esta charla tenemos algo que ver con el gremio farmacéutico y es muy importante en hacerlos entender que la dinámica de nuestro trabajo en el día a día nos provee datos muy importantes y muchas fuentes de investigación que a veces las tenemos en nuestras narices y ni siquiera las vemos. Entonces, a investigar. Ese premio fue otorgado entonces a través del Instituto Pfizer Colombia, el Instituto Científico Pfizer Colombia, a la asociación. Entonces fue un premio en el cual participamos en la 7ª versión del reconocimiento a la excelencia académica de la investigación, como el mejor trabajo de investigación. Ese premio nos lo otorgaron
en noviembre de 2019, un mes después de haber presentado el trabajo en este congreso. ¿Qué presentamos, cierto? Y por eso les decía que es muy importante tener presente esas cosas que tenemos en nuestro día a día en el trabajo y que podemos llegar a potenciar pues, de una manera importante. Entonces, ¿qué presentamos? Este fue nuestro trabajo de investigación, se los voy a contar brevemente. Fuimos 3 los autores que participamos en este trabajo, los 3 químicos farmacéuticos que siempre hemos trabajado en el hospital en el tema de farmacovigilancia. Ya Cristian les contó cuántos años llevo yo en el hospital, pero este trabajo no es un trabajo mío solamente, sino que hay muchas personas que me han apoyado con esto. Entonces, está Rosa, que es la química farmacéutica actual con la cual fui al evento a presentar el trabajo, que Rosa lleva aproximadamente 4 años en el hospital haciendo con nosotros farmacovigilancia. Y está Diego Mesa, que fue el químico farmacéutico que trabajó con nosotros por más de 7 años en el hospital y que también hace parte pues, de este grupo de trabajo. Diego ya no está con nosotros en el hospital, pero hizo parte integral de esta investigación y de todo este trabajo. Entonces esos fuimos los autores pues como principales del evento. ¿Qué presentamos nosotros en ese evento? Presentamos todo lo que tiene que ver con la vigilancia de los problemas relacionados con el uso de medicamentos en el hospital donde trabajamos, en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación, contando cuál era la problemática que teníamos, ¿cierto? Y cuál era el objetivo principal de este trabajo, que era determinar la prevalencia de problemas relacionados con medicamentos en una institución de alta complejidad a través del programa de farmacovigilancia. Nosotros tenemos una institución bastante grande donde tenemos aproximadamente entre 600 y 650 pacientes, va variando pues de acuerdo a la ocupación institucional, hospitalizados. Y cada uno de esos pacientes recibe mínimo 5 medicamentos. Entonces pensemos en la dimensión de nuestro hospital y lo que tenemos. Hicimos un estudio observacional descriptivo de corte transversal entre junio de 2005 y abril de 2019. No quiere decir que hiciéramos farmacovigilancia solo a partir del año 2005 en el hospital, sino que a partir de ese año nos dimos a la tarea de tener todo tabulado en bases de datos con la información pues como necesaria para la actividad. Introyectamos las búsquedas tanto de farmacovigilancia activa como farmacovigilancia pasiva, haciendo una evaluación completa pues como de toda la información que teníamos de problemas relacionados con medicamentos. ¿Cuáles fueron nuestros resultados más importantes? Hasta el 2019, que fue donde hicimos corte para presentarlo en el trabajo, en el proyecto de investigación, teníamos evaluados 7.386 casos de problemas relacionados con medicamentos. Somos la institución que en Antioquia maneja el volumen más alto de casos y me atrevería a decir que en Colombia también somos uno de los primeros. A diciembre de 2021 tenemos más de 9.800 casos evaluados, entonces miren que nuestra casuística es bastante alta. ¿Qué logramos determinar con esta investigación? Que teníamos una prevalencia del 1.81% de problemas relacionados con medicamentos por cada paciente y que si eran los antibióticos en nuestro hospital el problema más frecuente que creo que les pasa a todos los que trabajan en esto. Y ya aquí tenemos otros datos de cuál fue el sistema que se afectó, de la clasificación que hicimos de esos problemas relacionados con medicamentos en cada una de las causales, problemas de administración, de prescripción, de dispensación, de uso, de todo este tipo de cosas. Y determinamos que los eventos según su severidad teníamos una mayor cantidad de eventos leves y moderados que de severos, y también una gran cantidad de problemas relacionados con medicamentos no evitables, que son los que tienen que ver con las reacciones adversas a medicamentos de tipo idiosincrásico. Doctora Mayra. Hola. Comenta en el chat que se está visualizando la primera diapositiva. No se está visualizando el trabajo que les estoy leyendo. Solo se visualiza la primera diapositiva. ¿Qué pasaría? A ver, yo vuelvo aquí. O sea que están en la diapositiva donde hay una foto. La primera, del título de la presentación. El título de la presentación, y yo ya voy, o sea, todo esto que les estaba contando, espérenme, yo me devuelvo un segundo a dejar de presentar y vuelvo y comparto. A ver qué pasa. Sí. ¿Me das Cristian, Sí, otra vez listo. permiso? Sí, ya lo tiene. Para compartir.
Un segundo a ver qué pasa porque les estaba mostrando pues como todo el trabajo. Esperen un segundo, vuelvo a abrir la presentación completa. A ver si de pronto fue algo asociado al internet. Pero sí me están escuchando bien. Así es, doctora. Sí, ok. Espérenme un segundo. Ahí ya ven mi pantalla otra vez, Cristian, confírmame. Aún no. Aún no. Comparta la ventana del PowerPoint y luego ya Ahí, del F5. ahí ya la ven. Sí, pero en presentación editable. Espérate que, No, no en modo presentación. espérate que sí está como un poco lento ahí el computador, entonces no sé qué pasa. Ya, ahí sí la están viendo. Entonces vieron esta diapositiva, vieron esta que fue cuando les conté lo del premio. No, se Hasta sigue mostrando la ahora primera. la de por qué estuvimos en el Congreso, pero en versión editable, no en modo presentación pantalla completa. Ahí, Ahí estamos mirando la tercera diapositiva, en modo edición. y yo la veo en mi pantalla, la veo en pantalla completa. ¿Qué pasará? ¿Están viendo la diapositiva donde hay una foto? Así es, Pero no en modo edición, no en pantalla completa. exactamente, doctora. ¿Qué pasará? Vuelvo y la comparto aquí, ahí. No, seguimos en modo edición, doctora. La dejamos aquí en modo edición y la ponemos más grande como para que no retrasemos más, ¿o qué? Sí, exactamente. Puede ser. Y el Listo. lado izquierdo puede ser lo más pequeño, donde se ven los slides. Este lo podemos ocultar. Exactamente. Listo. Así es. Bueno, Listo. entonces, ya más o menos con esta foto, pues con esta diapositiva que están viendo ahí, les contaba entonces el día pues que recibimos el premio. Entonces les estaba contando del trabajo de investigación que era, este que les estaba pues como mostrando en la presentación, pero que no se alcanzaba pues como a ver. Entonces les decía, iba por aquí en los resultados, y les decía que la principal conclusión que tuvimos de ese trabajo de investigación es que la prevalencia de PRM en el Hospital San Vicente Fundación entre los años que hicimos el estudio fue aproximadamente del 2%, con 45 casos evitables y 34 casos severos o moderados, y que la intervención permanente y sistemática de estos problemas relacionados con medicamentos nos han llevado a tener unos resultados pues como bastante importantes. Entonces aquí era donde les decía, investigar paga, y por eso nos ganamos el premio para estar en el evento. Este fue el póster, inclusive se los recuperé, el póster que llevamos a esa presentación. Entonces, ahora sí entremos en materia, hablar del Congreso. Ya los motivé un poquito, ya les dije que investigar paga y que qué rico que todos nos metamos en este cuento de poder investigar. Entonces estuvimos en el Congreso Europeo de Farmacovigilancia. Este es un evento que se realiza todos los años en la ciudad de Londres. Tristemente estábamos programadas para irnos para Londres. El Congreso se iba a realizar en mayo, 19 y 20 de mayo de 2020, con la beca que nos dio la asociación, pues recibimos todo el apoyo para tiquetes, alojamiento y la inscripción al evento, pero llegó la pandemia y creo que es suficiente ilustración, ¿cierto? Se acabó el viaje a Londres y efectivamente estuvimos en el evento, pero de modo virtual. Es una tusa, como decimos aquí en Antioquia, que todavía no la hemos podido superar mi compañera y yo, pero que bueno, al menos tuvimos la oportunidad de estar así fuera virtualmente en un evento de estos tan importante. El evento entonces se realizó de manera virtual, 3 a.m., con horario totalmente cambiado, entonces en la madrugada nos conectábamos estos 2 días para poder asistir a las charlas programadas. Se realizó 10 y 11 de septiembre. Es un evento gigante, realmente ustedes no se imaginan la magnitud de este evento y la cantidad de personas que asisten, más de 35 países participantes y más de 200 delegados de esos distintos países. Estas foticos que ven aquí, creo que las ven pequeñitas, pues por lo que no nos deja compartir, son pues algunos de los conferencistas más importantes, una amplia representación de la industria farmacéutica,
porque el tema a tratar estaba muy enfocado con asuntos regulatorios. Entonces, un componente pues como bastante importante en ese tema. ¿Cuáles fueron los ejes temáticos del Congreso? Aquí tenemos como de esos conferencistas que les digo, los expertos internacionales, tanto los expertos de la industria como los speakers internacionales más importantes. Como les dije, había representación de todos los países, entonces era algo bastante enriquecedor en materia de compartir experiencias y sobre todo porque el tema central del Congreso fue asuntos regulatorios, sin olvidar pues como todo el tema de la seguridad de medicamentos. ¿Cuáles fueron los ejes temáticos del Congreso entonces? En qué se movió pues como básicamente el Congreso? Temas como el paciente, el centro de la farmacovigilancia, esto no puede faltar en ningún evento de farmacovigilancia, la evolución, el futuro de la farmacovigilancia, la hoja de ruta hacia el 2030 y más allá, y sobre esto vamos a enfocarnos un poquito ahorita en uno de los temas que les vamos a contar. El enfoque global de los planes de gestión de riesgos, cuáles eran los beneficios para los pacientes con los desafíos regulatorios, o sea, se centró mucho en el tema de desafíos regulatorios y fue muy interesante conocer las distintas políticas de distintos países en materia regulatoria. Inspección y tendencias para el sistema de farmacovigilancia, medios digitales, sitios web y redes sociales y el impacto que esto tiene en la farmacovigilancia, un tema bastante candente y que generó en el Congreso bastante controversia. El universo proveedor de servicios y Big Data, que sobre esto les voy a mostrar unas cosas bien interesantes enseguida. Y obviamente no podía faltar el tema de COVID, ¿cierto? Era el tema de moda, entonces se presentaron muchas experiencias, ya íbamos en septiembre, más de 7 meses de pandemia, muchas experiencias de cómo debían ser las actividades de auditoría durante el periodo de COVID. Entonces, de estos ejes temáticos, decidimos compartir con ustedes 3 de ellos que nos parecieron como los más llamativos para poderlo implementar tanto a nivel local como a nivel nacional y de Latinoamérica, porque nos parecieron como las cosas en las que ya se venían en la vida de trabajo, ¿cierto? Como les dije, en el 2021 el Congreso tuvo su desarrollo pues normal y muchos de estos ejes probablemente también se volvieron a tocar porque miren que lo que más se marcó fue la hoja de ruta hacia el 2030. Entonces, vamos a escoger 3 temas importantes de esos ejes temáticos para compartirlos con ustedes. Y aquí la charla también toca, se torna un poco en el sentido de eso que vimos y aprendimos, cómo lo hemos ido incorporando al quehacer diario en nuestro hospital en farmacovigilancia. Si bien ya traíamos algunas acciones importantes, es bueno que vamos viendo eso que aprendimos en el Congreso también, cómo se va materializando y sobre todo ver que vamos en la vía de lo que se puede hacer. Entonces, de esta parte que les acabo de contar de la ruta trazada 2030, que tiene que ver con todo el tema de la ruta a seguir en farmacovigilancia, vamos a hablar de un tema que está mandando la parada hoy en todo lo que tiene que ver con la tipificación de eventos adversos, y es el diccionario MEDRA, que es un diccionario médico para actividades de asunto regulatorio. Es una terminología médicamente validada y aceptada internacionalmente para ser utilizada por las autoridades regulatorias y la industria biofarmacéutica. Este diccionario médico es el que está mandando la pauta en este momento en todo lo que tiene que ver con la terminología asociada a que toda la clasificación de eventos adversos se maneje de manera adecuada en todo el mundo. Es una terminología médica internacional que fue desarrollada bajo los auspicios de la Conferencia Internacional sobre Armonización y que cumple con todos los requisitos técnicos para el registro de productos farmacéuticos para uso humano. Es una herramienta muy potente a la cual se le ha dado mucho poder pues como a nivel mundial por todas las ventajas que tiene. Entonces, me imagino que es una herramienta conocida para los que nos movemos en el término, todo el tema de farmacovigilancia, pero para los que no,
importante pues que la empiecen a conocer. Lo encuentran así en internet, ya enseguida les muestro una página pues que está pues como asociada a eso. Entonces, ¿qué es lo más importante a destacar de este diccionario médico? Antes, la utilización de múltiples terminologías para describir esas reacciones a nivel mundial había llevado a la presentación de varios problemas al momento de recopilar pues como todos los datos para realizar todos los análisis. Eso afectaba a la comunicación internacional debido a que había que hacer una conversión de datos de una terminología a otra. Los que estamos en Colombia y en el resto de Latinoamérica que ya están utilizando la herramienta de Uppsala VigiFlow para el reporte de reacciones adversas han podido ver cómo fue todo este cambio en toda la forma de reportar, porque cada país tenía sus propias bases de datos en materia de farmacovigilancia, pero no nos llevaba pues como a ser contundentes con que los datos fueran adecuados. Ay, perdón, se me olvida que lo tengo que pasar de acá. ¿Qué antecedentes? Mucha parte de la información que les estoy mostrando acá hace parte de lo que extrajimos de muchas de las presentaciones pues, que nos hicieron en el Congreso, que también se me olvidó pues, como advertirles esa parte. ¿Qué antecedentes tenía Medra en el mundo? Entonces, tanto en Europa como en Estados Unidos como en Japón, se habían empezado a desarrollar como ciertas estrategias, por decirlo así, o ciertas metodologías para garantizar pues como el manejo adecuado de esta terminología médica. Entonces en Europa se utilizaba una combinación entre JUAR y la novena revisión de clasificación internacional de enfermedades CIE-9, que es JUAR, es la terminología de reacciones adversas de la Organización Mundial de la Salud, que sirve como para armonizar todo lo que tiene que ver como con esta definición. Antes de implementarse la clasificación por el diccionario Metra, JUAR era la tecnología para la clasificación que se utilizaba en Europa principalmente y también aquí en Colombia pues a nivel local, y me imagino pues que otras personas que nos ven de otros países también saben que se utilizaba. En Estados Unidos se utilizaban los símbolos y codificadores de la FDA para un diccionario de términos de reacciones adversas denominado COSTAR, junto con la codificación, la misma codificación que se utilizaba en Europa para la clasificación de enfermedades. Y en Japón desarrollaron sus propias versiones de estas terminologías internacionales y la terminología de reacción adversa de Japón, el JAR, y el Sistema de Información Médico de Japón, MEDIS. Pero miren que aunque en muchos países del mundo se estaba trabajando en tratar de armonizar una terminología, fue Medra el único que logró pues hacerlo de una manera adecuada y consistente, y es lo que la Organización Mundial de la Salud en este momento tiene a disposición para que todos los que manejamos farmacovigilancia nos vamos yendo como por esa vía. Entonces, los antecedentes de Medra no solo vienen del año pasado, porque lo vimos en el Congreso y porque se está hablando de eso a nivel mundial. Es un diccionario médico que se viene construyendo aproximadamente desde el año 1997-98. Y si ustedes ingresan a la página de Medra, que está aquí la bibliografía, www.medra.org, van a poder ver la evolución que ha tenido el diccionario médico a través de todos los años. Aquí les traje pues como un pantallazo de esto y cómo eso ayuda. Venga, yo cierro algo que tengo aquí, Cristian, y me dice si de pronto cerrando esto, ahí sí la ven grande, ahí sí la están viendo en modo presentación. No, está en modo edición. Bueno, no voy a luchar más con esto. Entonces les decía que si ingresan a esa página y buscan la evolución de Medra, van a poder ver año tras año cómo ha ido evolucionando y enriqueciéndose este diccionario médico en todo lo que tiene que ver con temas de sustancias tóxicas, dosis, errores de medicación, los datos de los diferentes países. Entonces es un cronograma bastante chévere que les muestra en cada pestañita donde ustedes se paren cómo ha ido evolucionando esto en el mundo. Entonces, ¿qué se concluye del tema o qué se concluyó del tema de Medra en el Congreso Europeo? Es un diccionario altamente específico, va al detalle de todo lo que necesitamos saber sobre un evento adverso. Está validado médicamente, porque miren que de entrada se conoce como un diccionario médico.
aceptado internacionalmente para ser utilizado por las autoridades regulatorias y la industria biofarmacéutica. Entonces miren que aquí también la industria farmacéutica cobra un papel muy importante en todo lo que tienen que ver con ese tema del manejo, y se utiliza desde la precomercialización hasta la postcomercialización. Entonces todos los que nos estemos moviendo en el camino de farmacovigilancia en este momento tenemos que ir en esta vía y empezar a introyectar a nuestros programas de farmacovigilancia esta connotación. Esta estandarización elimina la necesidad de realizar conversiones entre las terminologías, disminuyendo la distorsión de los datos, que ese era el principal problema que se tenía antes, siendo coherente durante todas las etapas del desarrollo, lo que ayuda así que los datos se puedan cruzar entre sí. ¿Cuál es el alcance de este diccionario médico? Entonces todo el que vemos aquí dentro de la bolita azul habla de enfermedades, habla de diagnósticos, de signos, de síntomas, de la calidad de un producto farmacéutico, de sus indicaciones terapéuticas, de los nombres de investigación y los resultados cualitativos que se llevaron en este, de errores de medicación, que es lo que nos compete desde el punto de vista farmacéutico, y de todo lo que tiene que ver con otros temas médicos y quirúrgicos apropiados pues como a las terminologías médicas. Muy importante, por fuera del alcance de Medra está que no es un diccionario de medicamentos, eso hay que tenerlo muy claro, es un diccionario que nos ayuda a detectar errores de medicación, pero no es un diccionario de medicamentos tipo Vademecum, a pesar de que habla de algunas indicaciones, habla de indicaciones terapéuticas. No está diseñado para equipos de diagnóstico, ni para condiciones demográficas de los pacientes, ni para resultados en valores numéricos, ni para descriptores de severidad. Entonces, los invito a navegar por esa página de Medra, es bastante interesante. Hay algunos cursos para aprenderlo a manejar gratuito, hay algunos que hay que pagar, se paga la suscripción, pero es para donde tenemos que ir, ¿cierto? Es el camino que nos marca la ruta en farmacovigilancia. Entonces les decía que en la charla les quise incorporar como esos temas locales también que hacen grande el tema de que uno vea en un congreso tan importante estos temas y que ya los empecemos a ver funcionando de alguna manera en nuestros países o en nuestras agencias regulatorias. Entonces para nosotros el caso del INVIMA, que es a través del cual reportamos el tema de las reacciones adversas. Entonces, en Colombia, hasta finales del año 2020, se realizaba esa clasificación de errores de medicación con la tecnología UBART de la Organización Mundial de la Salud, que en comparación con Medra es más pequeño. Si bien sirve, porque eso era lo que habíamos utilizado hasta ese entonces y servía bastantes, solo es utilizado para realizar el monitoreo de reacciones adversas. Y recuerden que el tema de errores de medicación es un tema amplio, como se los mostraba en nuestro proyecto de investigación con el que nos ganamos el premio, que es un tema amplio que compete muchas causales distintas a las reacciones adversas, que si bien las reacciones adversas son de vital importancia y es lo que siempre tenemos que vigilar, hay otro tipo de errores de medicación que no podemos olvidar. Entonces, con la entrada en vigencia de VigiFlow, que VigiFlow precisamente fue lanzado en este congreso en el 2019, en el que se participó en el Nacional e Internacional de las Américas, entra en funcionamiento. VigiFlow es la base de datos de administración de reportes de RAN y ESAVI. ESAVI son todos los eventos asociados a la inmunización. Se empieza a incorporar la tecnología Medra en todos esos reportes que tenemos que hacer a VigiFlow. Todos los que estamos utilizando VigiFlow en todos los países de Latinoamérica sabemos que ese reporte que hacemos a través de VigiFlow es un reporte que llega directamente a Uppsala. Entonces la calidad del dato y la información es tan depurada que ya empezamos a quitarnos de encima todos esos problemas de terminología médica y de clasificación que llevaban a que los datos no fueran tan buenos. Entonces, si lo vemos desde la pantalla principal del INVIMA, del reporte en VigiFlow, en el INVIMA, en nuestro local, pues como Colombia, vemos que aquí se ve un poco pequeño, pero aquí en esta parte, en la clasificación del evento, nos hablan de que clasifiquemos el evento de acuerdo a la terminología Medra. Entonces, aquí haciéndoles a ese pedacito, aquí está la pantalla principal cuando uno le está reportando directamente a Uppsala, y eso es súper importante. Entonces, aquí vemos este pedacito cuando le hacemos zoom a la reacción adversa que estamos reportando. Entonces, nos dice que seleccione el término de Medra que corresponde a la correspondiente reacción. Entonces nos lleva a la especificidad en la terminología.
Entonces, si bien todavía nos falta mucho por aprender sobre este diccionario médico, es muy gratificante el que lo que uno ve en los congresos o lo que vimos en ese congreso ya en el año 2021, que fue cuando empezamos a utilizar esta plataforma de Digiflow, ya se viene incorporando. Entonces, si bien es poco, estamos avanzando en pasos importantes. Entonces, en este momento, todos los que estamos haciendo un reporte de reacciones adversas, pues tenemos la capacidad de estar reportando juiciosos todo lo que nos está pidiendo Medra asociado al tipo de sistema que está afectando la reacción en el paciente. Listo, ese era el primer tema grande que queríamos dejarles que nos trajimos del Congreso y que ya lo hemos incorporado. Son dos, son tres, perdón, vamos para el segundo. El segundo tema importante en este, si quiero hacer mucho énfasis, es todo lo que tiene que ver con Big Data e inteligencia artificial para la búsqueda de análisis de eventos adversos. Para ninguno de los que estamos en esta charla es un secreto que los datos y la tecnología se han tomado el mundo, ¿cierto? Y que de la mano de eso tenemos que empezar a pensar nosotros también e incorporar estos temas a nuestra práctica diaria. Entonces se habló en el Congreso mucho de Big Data y que era uno de los temas que también se visionaba pues como en el futuro de la farmacovigilancia. ¿Qué se habló específicamente? Pues la generalidad de que el futuro de la farmacovigilancia se visualizaba al integrar el análisis de datos, Big Data y la inteligencia artificial sin cambiar los objetivos de la farmacovigilancia, solo adaptándolos a los tiempos modernos. Big Data es hablar de la cantidad de datos, inteligencia artificial es hacer que algo me procese de manera adecuada, que la máquina me procese de manera adecuada para obtener esos datos que yo quiero. Entonces, ¿cómo lograr incorporar esos aspectos de la farmacovigilancia a todo esto que es el futuro? Y que si hablamos de Big Data, pues lo podemos aplicar a cualquier campo y por qué no aplicarlo a farmacovigilancia. Entonces, ¿qué nos contaron en el Congreso sobre este tema? Nos decían que en Europa las grandes empresas farmacéuticas son las más interesadas en la detección temprana y mitigación de riesgos para evitar crisis reputacionales que puedan generar la retirada del mercado de su producto y pérdidas humanas. Entonces, las compañías farmacéuticas europeas trabajan muy fuerte en este tema de recopilar información, y ustedes saben que los datos se mueven a gran velocidad, y ahora que vamos el tema pues, de redes sociales, eso también nos va a impactar bastante. Entonces, hay empresas externas que están ofreciendo el servicio a las farmacéuticas para realizar farmacovigilancia por medio de inteligencia artificial. Entonces son empresas de ingeniería de sistemas, de machine learning, de todo este tema grande en manejo de información que están ofreciendo el servicio. Entonces nos contaban, aquí les tratamos de traducir una de las experiencias que nos contaban en el Congreso al respecto, cómo estas empresas que ofrecían este servicio hacían eso. Entonces, ¿qué hacen? Básicamente, hacen una extracción automatizada de la información. ¿De dónde? De los correos electrónicos de los usuarios, de informes médicos, de los centros reguladores de llamadas. Luego todo esto lo transfieren a algo que se llama, en este mundo de Big Data e Inteligencia Artificial, Machine Learning, que es el aprendizaje automático, que mediante algoritmos las computadoras pueden ordenar los datos, generar patrones y aprender sin necesidad de ser programados para ello, y así tomar decisiones de forma autónoma. Cuando la máquina te piensa y te procesa y te toma la decisión para que tú gestiones sobre esa decisión, ¿cierto? Y luego pasar al deep learning, que es el aprendizaje más profundo, que emula en su funcionamiento al cerebro humano con sus redes neuronales, en varias capas, yendo del aprendizaje más simple al más complejo y perfeccionándolo en el paso de un nivel a otro. Es decirle a la máquina qué quiero que haga, cómo quiero que me maneje la información para poderla procesar de una manera adecuada. Entonces miren que esto suena muy Futurama, pero es la realidad. Esto ya se está empezando a hablar en farmacovigilancia y se está empezando a mover. ¿Cómo se hace todo esto? ¿O cómo estas empresas ofrecen este servicio? A través de una plataforma aumentan la capacidad de detección y los análisis de eventos adversos. Entonces,
mucha parte del futuro de la farmacovigilancia se ve visionado pues con todo este tema de Big Data e inteligencia artificial. Entonces les decía que me gusta contarle mucho experiencias locales al respecto, y nosotros en el hospital, desde el año 2019, venimos trabajando en una serie de cosas bastante importantes asociadas al manejo de datos y que en última se transfieren en esto que les acabo de contar, y quiero dejarlos antojados con con estas diapositivas que les voy a mostrar a continuación, de cómo desde la clínica y los hospitales, con un manejo adecuado de la información, podemos llegar a tener unas experiencias muy exitosas en todo lo que es inteligencia artificial y Big Data. Entonces, algunos datos locales, es algunas experiencias que tenemos en la institución donde yo trabajo, en todo lo relacionado con manejo de información a gran escala. Entonces, la primera que les quiero contar es esta, que está asociada a una de las principales causas de problemas relacionados con medicamentos que hemos manejado desde el año 2019. Ustedes saben que con la pandemia hubo muchas cosas asociadas a medicamentos que tuvieron que cambiarse, los niveles de inventario y todo ese tipo cambiaron. Entonces tenemos un alto problema con el tema de suministro, de todo lo que es el suministro de medicamentos, es una de nuestras principales causales de esos eventos adversos. Esos problemas tienen varias causas y la más frecuente es que se agota el medicamento en la institución por los puntos de pedido, de razón por la cual implementamos una metodología para realizar ajustes en los puntos de stock y pedido de acuerdo al consumo, pero no al consumo promedio mensual que manejamos históricamente, sino por histogramas en un programa realizado en Python. Y para los que no han escuchado nunca esta palabra o no saben qué es Python, Python es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza para desarrollar aplicaciones de todo tipo, que a diferencia de otros lenguajes que se mueven en el mundo como Java o ese tipo de lenguajes, este se trata de un lenguaje multiplataforma de código abierto, gratis, que está lo que quiero dejarlos antojados, gratis, da información gratis, da capacitación gratis, abierto, y permite desarrollar software sin límites. Entonces, a través de esto, estamos calculando cómo tener puntos de pedido adecuado de absolutamente todos los medicamentos. Les traje el ejemplo más fácil con el medicamento más típico, acetaminofén, pero esto aplica para todos los medicamentos para garantizar que tengamos stock máximos, stock de maniobra y stock de seguridad. Entonces, Python, programas gratis que permiten hacer desarrollos y que nos ayudan a tener una información en línea. Esto, por ejemplo, lo hace Rosa, la química farmacéutica que maneja el programa de farmacovigilancia. Pero no solo tenemos eso, tenemos otras cosas que hemos denominado nuestros robots, nuestros desarrollo de aplicativos, que son nuestros robots informáticos que nos han llevado a tener una gestión muy exitosa en todo lo que tiene que ver con el manejo de datos. Entonces tenemos varios aplicativos que se los voy a mostrar brevemente, que los tenemos cuantificados en cuánto nos costaría hacer esa actividad sin haber desarrollado este aplicativo en línea o en bases de datos, cuántas personas necesitábamos y cuánto necesitamos ahora, porque igual la información hay que alimentarla no solo desde la máquina, sino que hay personas que también tienen que hacer cosas, cuántas personas necesitamos actualmente. Aquí le doy todos los créditos a nuestra desarrolladora oficial, y cuando hablo de nuestra desarrolladora oficial no crean que estoy hablando de una ingeniera de sistemas o de una programadora, no. Estoy hablando de una química farmacéutica que es Laura Rendón, otra de las químicas farmacéuticas de mi grupo, que es química farmacéutica, farmacóloga, pero que fuera de esto ha aprendido de todo lo que es manejo de bases de datos, de soporte informático, de desarrollo de aplicaciones, ha aprendido de una manera tan acelerada que es capaz de integrar ese conocimiento farmacéutico con este conocimiento técnico y hacernos esta belleza de aplicativos que nos ayudan mucho en nuestra gestión del día a día. Entonces, ojo, químicos farmacéuticos haciendo aplicativos, metiéndose en el tema de Big Data e inteligencia artificial. Recuerden que los estoy antojando mucho de muchas cosas, ¿cierto? Entonces estos aplicativos, nosotros tenemos estimado que en ahorros
al mes de personal nos dejan más de 90 millones de pesos y que fuera de eso nos optimizan los procesos, nos dan una analítica confiable y nos llevan a manejar el tema de seguridad de una manera muy adecuada. Rápidamente entonces se los muestro cuáles son, porque lo que les dije es dejarlos pues como con la inquietud al respecto. Manejamos un aplicativo que se llama DIME, Cálculo para la Reconstitución y Dilución de Medicamentos, que permite al personal de enfermería obtener la forma específica para reconstituir y diluir cualquier medicamento para uso intravenoso. Teníamos unos problemas muy serios de farmacovigilancia porque el cálculo era manual, teníamos intoxicaciones, plebitis, subdosificación, todo eso. Entonces, automatizamos ese proceso para el personal de enfermería. Este aplicativo y muchos de los aplicativos que tenemos están desarrollados en Excel Docs de Google bajo un lenguaje de JavaScript. Lo que les decía que Laura, la desarrolladora e implementadora de esto, es lo que ha aprendido a manejar y sacarle el jugo para que esto se vea de manera benéfica a nivel de farmacovigilancia y toda la prevención de errores asociados a medicación. Esta es la pantalla de este aplicativo, está toda la información para que en línea todas las personas que quieran acceder consulten qué medicamento necesitan, qué dosis requieren, qué volumen y les da las recomendaciones exactas de cómo lo tienen que hacer. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro aplicativo para nutrición parenteral, una herramienta informática que permite calcular diariamente la formulación de la NPT por paciente. Esto nos disminuye errores de una manera garrafal en todo lo que tiene que ver con el problema que teníamos, cálculo manual de nutriciones parenterales, habían errores de formulación, mayor tiempo de prescripción, mayor tiempo de verificación y una entrega inoportuna. Está elaborado igual en Excel, en la aplicación de Excel Docs de Google, el lenguaje JavaScript. Piensen todos los que manejan Google y todos los que a través de su correo institucional tienen todas las herramientas de Drive de Google, que yo creo que ni siquiera le sacamos la mitad del provecho que se les puede sacar. Yo aquí los estoy invitando a que pensemos de otra manera distinta desde el punto de vista tecnológico. Este es un pantallazo del aplicativo, una serie de datos y de fórmulas que los nutricionistas tienen que hacer. Aquí no se ve, pero dice exactamente, por favor, hay una diferencia en los cálculos de prescripción entre calcio y fósforo que es insegura, usted no puede seguir. Filtros de seguridad aplicados a los errores de medicación. Tenemos otro aplicativo para el plan de producción de dosis unitaria. Cuando mandamos a preparar unidosis, que lo mandamos a preparar una central externa, pasos controlados para que no se equivoquen en el cálculo de dosis que necesitan los pacientes para ser administradas sus dosis parenterales. Paso a paso, mírenlo aquí. Comandos, secuencia de ejecución de comandos que nos llevan a identificar paso a paso qué hace. Calcule primero acá, luego dele clic acá y esto arroja un plan de producción completo con las dosis, cantidades exactas que necesita el paciente. Miren que le estamos enseñando a la máquina a pensar por nosotros y a que nos filtre todos los errores de seguridad. Y como estos han sido como los hijos de Laura, entonces se metió en las grandes ligas a desarrollarnos un aplicativo para una actividad nueva que cogimos recientemente en el área que tiene que ver con todo lo de la aplicación de gestión no PBS. Como ya se sabía mucho del tema, este aplicativo ha tenido dos versiones. Su primera versión se desarrolló en Google Drive con el backend en JavaScript, como desarrollamos todos los otros, pero esa base de datos reventó por la gran cantidad de datos que almacena. Entonces, debido a ese crecimiento acelerado de esos datos, este aplicativo es nuestro hijo más reciente, estamos desde mayo con él, tiene una versión 2, en el cual se tuvo que migrar a base de datos Postgres en SQL, que es una base de datos gigante que nos deja almacenar desde un servidor institucional toda la analítica de datos y tener en tiempo real datos en Data Studio, en línea, desde cualquier parte, de cualquier computador donde me conecte yo como jefe del servicio, donde se conecte el director del hospital. El que necesite información la va a tener siempre en línea porque este aplicativo le permite eso. Secuencia de comandos ejecutados y miren toda la analítica que yo puedo tener simplemente estando conectada a Data Studios de Internet desde cualquier lugar del mundo. Analítica para la gestión que permite no solo intervenir inmediatamente problemas, sino gestionar
todo por medicamento, por el médico que lo prescribió, por el tipo de error que se cometió, por todo ese tipo de cosas. Esta analítica, a hoy, 9 meses después de funcionamiento, tiene más de 1.400.000, tiene exactamente, el dato lo calculamos esta mañana para traérselos a la presentación, 1.462.680 datos almacenados en solo 9 meses, con evaluación y visibilidad de esta en tiempo real. Entonces, en el Congreso se habló de inteligencia artificial. Aquí les estoy hablando de que ese es el futuro y que en nuestras instituciones podemos hacer cosas muy interesantes si no le metemos al cuento. Nosotros hemos tenido experiencias bastante chéveres como las que les acabo de mostrar en ese aspecto. Y ya para finalizar, el último tema que quisimos traernos del Congreso y fue el asociado al que les decía que generó bastante controversia y por eso se los quise también dejar de último, porque tiene que ver con todo el impacto de las redes sociales en la comunicación en farmacovigilancia. En el Congreso se habló mucho de por qué no, si las redes sociales son los que mueven el mundo en este momento y todos participamos activamente de esas redes sociales, ¿por qué no hacer eso visible también a la luz de farmacovigilancia? Entonces no solo Big Data que les acabo de mostrar e inteligencia artificial, sino hacer visible todo lo que tiene que ver con el uso de redes sociales. Y esto es más, se los quise dejar como último tema, más como una reflexión, ¿cierto? Vámonos pensando en esto, reflexionemos de si esto sí será bueno o será malo por todo el alcance que tienen las redes sociales y por el provecho que se puede sacar de ellas, pero también por lo mal que pueden ser utilizadas en algunos momentos. Entonces los medios digitales como los sitios web y las redes sociales pueden tener un gran impacto en todas las acciones asociadas a farmacovigilancia. Si nos vamos a mirar estadísticas, en Google cada 5 segundos se realizan cerca de 170.000 búsquedas relacionadas con la salud. Es la tercera categoría más buscada del mundo, salud. Y esta tendencia se traduce en conversación dentro de las redes sociales, donde cada vez con más frecuencia se encuentran sospechas de reacciones adversas por parte de los pacientes que escriben en ellas. Entonces, yo creo que todos hemos tenido en algún momento algo que ver con este tema de hablar de medicamentos en una red social. De hecho, a veces nos volvemos hasta los médicos de nuestras familias porque nos preguntan sobre el medicamento, qué me tomo para esto, qué me tomo para aquello, ¿cierto? A todos nos ha pasado. Entonces, los interrogantes que se generaban en el Congreso a raíz de este tema son los siguientes, que son los que hay que visionar y son los que hay que empezar a incorporar en todo el tema de si esto los entes regulatorios lo van a tener en cuenta para incorporarlo en los eventos de farmacovigilancia. Perdón. Entonces, primero, ¿pueden usarse realmente los datos de las redes sociales para generar información sobre la detección de señales? Y por eso se los dejo como interrogante, porque inclusive esto es textual traído de la presentación del Congreso, porque ellos también nos lo dejaban en interrogante, ¿cierto? Como, esto sí será bueno, o sea, será prudente meternos en este campo de las redes sociales. ¿Deberían utilizarse estos datos para recopilar información sobre la eficacia o datos nuevos sobre la seguridad? ¿Serán confiables? ¿Hasta dónde serán confiables? Estos proyectos no están diseñados para solicitar activamente datos de seguridad. Entonces, ¿cómo pueden garantizar los centros regulatorios que se ejecuten correctamente sin correr el riesgo de perder ninguna información relevante por incumplimiento de esa normalidad a la cual tenemos que acudir cuando hablamos de este tipo de temas? El volumen de informes que se podría recibir de las redes sociales y se hacen búsquedas en las redes sociales de cuando se detecte algo asociado a un medicamento en conversaciones, en chats, en todo ese tipo de cosas, el volumen de informes sería bastante grande. Aquí sí estaríamos hablando de datos muy grandes. ¿Y cómo serían los recursos necesarios para cumplir con esos plazos para hacer el análisis de esos informes? Y algunos de los reportes terminan siendo solo sospecha de eventos adversos. Entonces, estos todavía deben ser analizados y sería muy difícil de realizar un seguimiento. Entonces, que un paciente o una persona en una red social inicie una conversación asociada a es que me tomé este medicamento y me produjo esto, es difícil determinar si es una sospecha, si siguió la conversación, si no la siguió. Entonces, por eso les decía que es un tema bastante
sensible y de difícil manejo. Bueno. Y está el tema de que en la evaluación de causalidad, cuando evaluamos causalidad en todo lo que está asociado pues con un evento adverso, la mayoría de las veces falta el medicamento causante, cuál fue, o sea, la presunta causalidad de la que hablamos, lo que generalmente genera más ruido que un reporte a tener en cuenta para la analítica. Entonces, una conversación en una red social, ustedes pueden decir, es que me estoy tomando esto, esto, esto y esto, y me mareé, entonces no sé cuál fue el que me mareó. Entonces, hablar de eso es bastante complejo. Y ya como conclusión final a este tema del manejo de las redes sociales, lo que nos dejó el Congreso pues como en materia de esto es determinar si esas redes sociales, que las redes sociales pueden ser una fuente valiosa frente a la información para descubrir esas reacciones adversas que se hayan escapado de los ensayos clínicos y que ayuden también a conocer qué usos están haciendo los pacientes de esos fármacos o medicamentos, si son adecuados o no. Puede beneficiarse y por eso se abre la ventana y el espacio a decir, esto podría ser benéfico en cierta medida. Pero también hay que tener varias cosas presentes y es que podemos identificar el paciente, ¿cierto? En muchos casos podemos identificar el paciente, pero no sabemos esas conversaciones en las redes sociales hasta dónde sean verdad, y también recuerden que las redes sociales están llenas de perfiles falsos. Entonces, si bien yo puedo identificar un paciente en una red social, yo cómo voy a garantizar que ese realmente sí es el paciente y que no es un perfil falso. Entonces, quería terminar con este tema de redes sociales. Ya los antojé de Big Data, pero con redes sociales quiero que se vayan como pensando en ese tema de esto realmente sí funcionará hacer farmacovigilancia a través de redes sociales, porque eso fue lo que pretendieron los conferencistas del Congreso con esta charla de redes sociales, dejar también ese interrogante para que nos viniéramos todos pensando pues como en ese sentido. Básicamente eso era lo que tenía para contarles, compartir pues con ustedes la experiencia. Aquí les dejo en pantalla mi correo para cualquier duda, pregunta o información pues que quieran ampliar, con muchísimo gusto. Y agradecer de nuevo entonces a la asociación, no solo por el premio otorgado, por la beca otorgada, sino también por habernos permitido pues como el espacio para poderlo socializar con todos ustedes en esta charla el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su majestuosa presentación. Gracias. Nos abrió mucho la mente, el tema de tecnología, de que el futuro es ahora. Hay mucho para aprender y que la información está a la mano. Estamos abiertos a preguntas. Leo comentarios de Gilberto Santillán de México. Comenta que Big Data ya, que le dan mellito, sería como algo de miedo, pero no. Hay otro comentario, en México se llegan a notificar reacciones adversas por Facebook, ahí sí hace mención a las redes sociales. Comentarios de la doctora Ángela Caro, menciona que USALA tiene un sistema de captación de información por Twitter, WebRadar. También la doctora Ángela mencionando que la inteligencia artificial y redes se viene hablando al menos desde 2016. También la doctora Alejandra sobre las compañías farmacéuticas que tienen áreas de detección de eventos adversos por sus redes sociales. También Gilberto de México, para evitar el problema de falsedad sesgo, toca revisar las páginas oficiales de instrucciones regulatorias en México, como es el COFEPRIS. Muy importante eso. Tenemos una pregunta, doctora Alejandra. Dice, ¿realizan alguna validación o control de que las herramientas tienen implementadas en sus instituciones funcionan correctamente? ¿Y con qué frecuencia? Sí, claro, hablando de, imagino que se refieren a herramientas tecnológicas, ¿cierto? Esas herramientas tecnológicas les contaba que están soportadas en servidores institucionales de gran capacidad y tienen pues como todo el soporte y el respaldo, y sobre todo garantizamos que funcionan adecuadamente porque todas son herramientas que funcionan en tiempo real. Entonces,
Cuando dejan de funcionar, inmediatamente nos damos cuenta. No podemos hacer análisis de prescripciones de no PBS, no podemos enviar planes de producción ni todo ese tipo de cosas. Entonces, fuera de que tienen un gran respaldo en todo lo que tiene que ver con el servidor, también todo es en línea y en tiempo real y ahí podemos validar pues como que todo nos esté funcionando adecuadamente. Les cuento que hace poquito tuvimos antes de pasar ese aplicativo, el grande, el que les decía de no PBS a la versión 2, tuvimos que sacarlo de línea y fue una cosa muy dramática porque nos quedamos ciegos. Después de tenerlo en funcionamiento por varios meses, dejar de ver los datos, dejar de poder ingresar tanto nosotros desde el servicio farmacéutico como las directivas de la institución, haber dejado de ingresar a Data Studio en cualquier momento para poder ver cómo era el comportamiento de las prescripciones, fue algo bastante dramático y que estuvimos un mes por fuera sin ese aplicativo, entonces fue bastante difícil, pero sí, de esa manera garantizamos que estén funcionando de manera adecuada. No sé si haya más preguntas, Cristian, no veo más preguntas por aquí. Sí, continúa la doctora Sandra mencionando, dice que, es decir, ¿hacen alguna validación manual para confirmar su buen funcionamiento? Sí, les decía que hay personas que no es solo la máquina la que piensa o la que le enseñamos a pensar, sino que hay personas que validan también que todo esté funcionando adecuadamente. Entonces, personas que están corriendo las funciones constantemente, están validando que los datos sí carguen, que la analítica sí cargue. Entonces, si bien es algo tecnológico, también hacemos validaciones manuales al respecto. También quisiera compartir, bueno, nos continuamos, comentarios de Gilberto Santillán. La verdad sí, me ampliaron el panorama, pero sí me tomará tiempo entender esto de las bases de datos, apenas egresé de la universidad. No, y no solo a ti, ¿cómo se llama? Gildardo. Gilberto Santillán. Gilberto. Créeme, yo llevo 20 años, les decíamos ahorita casi 20 años en este cuento de administrar servicios farmacéuticos y créeme que ver cómo se desarrollan todos estos aplicativos y cómo nos proveen información también me ha costado entenderlo porque es ver cómo tenemos a la mano tanta información que no utilizábamos y que utilizando herramientas, algunas realmente fáciles y de fácil acceso y otras más complicadas, podemos hacerlo. Entonces, tranquilo, no es porque acabaste de salir. Yo creo que este tema de manejo de información a veces parece magia. Yo le digo a los muchachos en el hospital, esto parece como magia, damos clic y tenemos absolutamente toda la información. Entonces comprender eso a veces es también complejo, pero de verdad que si quedaron antojados, métanse en ese cuento que es bastante interesante. Así es, me incluyo en la invitación. Yo personalmente trabajo en el área de informática clínica siendo químico farmacéutico. Y este tema de la información del dato es totalmente crucial y el tema de datos está lo que corresponde a la programación y desarrollo de esos puentes de información y también mirar la fuente de la información, ya sea de una página del gobierno o una página o una información interna de la clínica. Cómo analizar las fuentes de datos, todas las pruebas que se realizan. Es algo muy importante que al menos sepan de su existencia y que futuros ahora nuevamente se dice que hay mucha información que está al alcance de la mano y no es complicado, o sea, para darle esa tranquilidad a todo el público. Todo el tema de inteligencia artificial. Así es. Bueno, no tengo más preguntas. Doctora, unas palabras final de cierre. No, pues agradecerles de nuevo pues a todos por la asistencia, a la asociación por la invitación y que de verdad espero que se haya cumplido el objetivo de esta charla, que eran varios. Motivarlos a investigar, porque investigar paga, ya vieron el super premio que nos ganamos, y pensar en todos los que estamos haciendo farmacovigilancia, en innovar, en no quedarnos en quedarnos con las mismas definiciones de siempre, innovar, incorporar lo nuevo, estar a la vanguardia pues de no solamente la terminología que les contaba, sino de todo lo que son estos desarrollos tecnológicos importantes.
y decirles que cualquier información pues que deseen ampliar de lo que les conté de experiencias locales, bienvenidos a conocerlas a nuestro hospital. Muchas gracias, doctora. Y al público, muchas gracias por su asistencia. Gracias por dedicar a este espacio. Le agradecemos de corazón su participación. Les deseamos una excelente noche y para recordarles que como ser un evento gratuito, esto no genera certificación. Sin más, desearles nuevamente una excelente noche. Gracias, feliz noche para todos.